Para poder entender propiedades coligativas, primero tenemos que ver qué es lo que es un diagrama de fases, que tal como está definido ahí, es una forma gráfica de resumir las condiciones en las que existen equilibrios entre los diferentes estados de la materia. En un gráfico de presión versus temperatura, lo que se puede encontrar para cualquier sustancia es que se definen por lo menos tres fases, que es la sólida, la líquida y la gaseosa. Nos podemos dar cuenta que a bajas temperaturas y a presiones muy altas se encuentra la fase sólida predominando, a bajas presiones y altas temperaturas la fase gaseosa y a presiones intermedias y temperaturas intermedias la fase líquida. Las líneas que se encuentran aquí son las que dividen las fases, es decir, las fronteras. Lo que se puede observar cuando nos encontramos en la fase sólida es un arreglo de esferas, por ejemplo, señalada como el material o la sustancia como esferas, empaquetadas, ordenadas y que tienen poca movilidad. En la fase líquida podemos representar esto como esferas que están más separadas, sin embargo se siguen chocando entre ellas y se pueden mover entre ellas. Y en la fase gaseosa lo que encontramos ya es que son esferas que están muy separadas unas de la otra, tal que prácticamente no se encuentran y tienen movimiento muy aleatorio. Si nos paramos en este punto, podríamos decir que estamos en una coordenada de una temperatura y una presión cierta. Y si empezamos a calentar hacia allá, lo que vamos a tener entonces es que de este punto vamos a empezar a fusionar a ese sólido hasta llegar a este punto. A ese punto, con la presión constante, vamos a tener una temperatura en donde coexiste tanto la fase sólida como la fase líquida. Si se sigue calentando, vamos a llegar a este punto y vamos a tener entonces en esta zona líquido solamente eso, líquido. Al paso del sólido al líquido se le conoce como fusión y al proceso inverso como congelación. Si seguimos calentando, vamos a llegar a la interfase, ahora donde se encuentra el líquido con el gas. Y si seguimos calentando, finalmente vamos a llegar al gas completamente. Al proceso de pasar del líquido al gas se conoce como vaporización y al proceso inverso como condensación. Puede ocurrir también que lo que se varíe no sea la temperatura, sino que la presión. Y por lo tanto, en este caso, a partir de ese punto, implica entonces que la temperatura se mantiene constante, pero la presión se va a ir disminuyendo. Y a medida que se disminuye la presión, pasamos del líquido a la interfase líquido-gas, y si sigo disminuyendo voy a llegar a la interfase gaseosa. Todo esto es lo que puede ocurrir en un diagrama de fases. La mayoría de las sustancias posee este diagrama, como decía, pero hay otras en que el sólido, dependiendo de la disposición que tenga, se puede dividir en dos fases diferentes. Existen sustancias que a bajas presiones, si se aumenta su calor, lo que ocurre es que subliman, es decir, pasan directamente desde el sólido al gas. Y si se enfría a esa presión, entonces pasan directamente del gas al sólido, llamándose eso deposición. Es interesante notar que en estos diagramas de fase existen unos puntos importantes, como es el señalado por A y conocido como punto triple. En ese punto coinciden o existen a la vez tanto la fase sólida como la fase líquida y la fase gaseosa. El punto B, llamado punto crítico, pero luego de ese punto existe una zona que voy a denotar así, denominada zona supercrítica, con lo cual se tiene un fluido supercrítico que es una combinación entre este estado y este estado, es decir, entre líquido y gaseoso. Bueno, resulta de que a una temperatura, a una presión como una atmósfera, por ejemplo, que es lo que tendríamos a nivel del mar,
nos vamos a encontrar de que podemos determinar para cada una de las sustancias cuál es su punto de fusión, es decir, en qué momento pasan del sólido al líquido, cuál es su punto de ebullición, es decir, en qué momento pasan del líquido al gas. Y la pregunta es entonces ¿qué pasa si esa sustancia es a temperatura ambiente un líquido y se le agrega un soluto, formando una disolución ahora? ¿Se mantiene el punto de ebullición? ¿Se mantiene el punto de congelación? Eso es lo que vamos a averiguar ahora. Las propiedades de las disoluciones se clasifican en dos grandes grupos. El primero, aquellas que dependen del número de partículas, moléculas o iones, y que se llaman propiedades coligativas. Y el segundo, aquellas que dependen de la naturaleza del soluto cuando el disolvente es el agua y que se refiere a la conductividad eléctrica. Vamos a ver mayoritariamente esto que son las propiedades coligativas, y de la conductividad eléctrica solo vamos a hacer referencia a qué es lo que es un electrolito. La palabra coligar, o mejor dicho, la palabra coligativa viene del verbo coligar, y lo que implica entonces es que una cosa está ligada con la otra, es decir, son dependientes. De ahí entonces que las propiedades coligativas se llaman así por estar relacionadas entre sí. Y son 4, que son la disminución de la presión de vapor, el descenso crioscópico, el aumento ebulloscópico y la presión osmótica. Vamos a ver primero el descenso en la presión de vapor del disolvente, que se caracteriza por un delta P, porque lo que está mostrando es justamente que cuando el disolvente está puro, tiene una presión de vapor, pero cuando está contaminado, entre comillas, tiene un soluto disuelto, la presión es otra. Por lo tanto, si yo hago la resta entre la presión final menos la inicial, voy a tener una diferencia de presión. Ahora, ¿qué es lo que se ha visto respecto a la presión de vapor del disolvente? Que es directamente proporcional a la fracción molar, cuando el soluto no sea iónico ni volátil. A esta relación se le conoce, o mejor dicho, se usa la ley de Raoult, que puede estar o se puede calcular de dos formas. En gases vimos esta, en donde la presión de una sustancia, en este caso el disolvente, es igual a la fracción molar de esa sustancia, o sea, el disolvente, por la presión del disolvente puro. Y la otra forma es calcular la diferencia en la presión, es decir, cuánto es ese delta, ese margen, pero lo que se usa es la fracción molar del soluto y se mantiene la presión del disolvente puro. Ahora, ¿qué es la presión de vapor? Bueno, si miramos el ejemplo de acá, en donde yo tengo un disolvente puro, tenemos un recipiente que vamos a señalizar a ese disolvente con esas esferas verdes que tienen la posibilidad de escapar de aquí, que es la disolución, hacia arriba, que es lo que indica la flecha. Si este contenedor lo cerramos, que es lo que estoy haciendo yo en este momento, lo que va a ocurrir entonces es que esas moléculas tienen la capacidad de salir hacia la superficie y ponerse aquí. Esa capacidad que tienen para poder pasar de la fase líquida a la fase gas no necesariamente tiene que ocurrir a la temperatura de ebullición. Es decir, que es posible evaporar una fracción del disolvente a temperaturas bajo la presión de ebullición. Por lo tanto, las moléculas que logran salir a la superficie y por lo tanto quedan como gas van a chocar con el recipiente y por lo tanto van a ejercer una presión. Como ese disolvente ahora está en estado vapor, entonces va a ejercer una presión que es la que se conoce como presión de vapor. La velocidad con que eso se realiza está determinada y es lo que se conoce la velocidad del disolvente puro. Pero, ¿qué es lo que ocurre cuando al disolvente se le agrega un soluto? Lo que ocurre entonces es que las moléculas que están en la superficie, que eran las verdes, ahora ya no están copando plenamente la superficie, valga la redundancia, sino que hay moléculas de soluto mezcladas entre ellas que están señalizadas por estos círculos celestes. Esto implica entonces que este soluto
puede interactuar, si es que está disuelto en el disolvente, que es lo lógico para una disolución, con las moléculas de disolvente. Y por lo tanto, si eso es así, quiere decir entonces de que la velocidad con que estas moléculas de disolvente antes podían evaporarse va a disminuir. Y además la cantidad de moléculas que hay en la superficie del disolvente ahora es menor comparada con la cantidad de moléculas que era cuando estaba puro, porque tenemos la celeste que sería el soluto. Si entonces ahora yo cierro este recipiente y mido la presión de vapor, lo que va a ocurrir entonces es que ahora voy a tener menos moléculas evaporadas dentro de ese recipiente, y por lo tanto, al haber menos, la presión que van a ejercer va a ser menor. Es decir, que debido a la incorporación del soluto, la presión de vapor del disolvente disminuye. Esto se puede ejemplificar con el siguiente ejercicio. En este ejemplo pone lo siguiente. La glicerina, que tiene esta fórmula C3H8O3, es un no electrólito no volátil. Es súper importante aclarar qué significa que no sea volátil, es decir, que si se disuelve este soluto en el disolvente no se va a evaporar. El único que se puede evaporar es el disolvente. No electrólito lo vamos a conocer más adelante, pero por lo pronto lo que quiere decir eso es que no conduce la electrolicidad. La densidad de la glicerina es 1.26 gramos partido por mililitro a 25 grados Celsius. Lo que se nos pide es calcular la presión de vapor a esa misma temperatura de una disolución que se preparó agregando 50.0 mililitros de glicerina a 500.0 mililitros de agua. La presión de vapor del agua pura a 25 grados Celsius es 23.8 torr. Es decir, que cuando no tiene la glicerina, esa debiera ser la presión de su vapor. Por lo tanto, si le vamos a agregar ahora esa cantidad de glicerina, lo que deberíamos ver es que disminuya la presión de vapor. Porque como ahora hay menos moléculas del disolvente, que es el agua, en la fase vapor, entonces ejerce menos presión. La densidad de la glicerina es 1.26 gramos partido por mililitro. La masa molar de la misma es 92.09 gramos partido por mililitro. La densidad del agua la vamos a considerar 1.00 gramos partido por mol a la temperatura de trabajo, que son 25 grados Celsius. Es un dato que no lo dicen, pero normalmente es el valor que tiene. Y la masa molar del agua es 18.02 gramos partido por mol, que ustedes la pueden calcular. Haciendo uso de la ley de Raoult, que es esto, que la presión del disolvente es igual a la presión del disolvente puro por la fracción molar de ese disolvente, y recordando que la fracción molar del disolvente es el número de moles del disolvente dividido por el número de moles totales, podemos calcular entonces la presión que debería tener ahora el agua al agregarle 50 mililitros de glicerina. Bueno, lo que yo he hecho es poner todos los datos en la fórmula. La presión del disolvente puro aquí está, y la fracción molar es todo esto. Es decir, que aquí arriba tengo 500 mililitros del agua. Al multiplicarlo por su densidad obtengo la masa, y al dividirlo por la masa molar obtengo los moles. Entonces arriba tengo los moles de agua. Abajo tengo entonces los moles de agua también, pero sumado a los moles de la glicerina, que se calculan de la misma forma como calculé acá arriba. Al hacer entonces esa división entre el número de moles del agua dividido el número de moles totales y multiplicarlo por la presión de vapor del agua pura, me da que ahora la presión de vapor del disolvente cuando le agregué la glicerina es de 28.2 torr. Es decir, que bajó 0.6 torr en comparación con el valor anterior. O sea, se comprueba de que al agregarle el soluto debe ocurrir una interacción entre que sería la glicerina y el agua, que provoca que las moléculas de agua entonces no todas las moléculas de agua sean capaces de evaporarse. Principalmente las interacciones que hay entre la glicerina y el agua son de tipo de enlaces de hidrógeno. La segunda propiedad coligativa que vamos a ver es el descenso en el punto de congelación, o también conocido como descenso crioscópico. En este caso, lo que se observa en el diagrama de fase que estoy presentando a continuación es un corrimiento en este punto, que está delimitado por la zona que está aquí en naranjo.
Lo que pueden observar ustedes para un líquido para una sustancia como el agua es que su punto de congelación está muy cerca del punto triple. Entonces, esta es la temperatura que vamos a llamar inicial, y cuando se le agrega el soluto, la temperatura baja y entonces ahora congela a menos temperatura. Y esto lo conoceríamos como temperatura final. Entonces, lo que ocurre es que cuando el disolvente está puro, este es su punto de congelación, pero cuando está con el soluto, este de acá es su punto de congelación. Lo que va a pasar ahora es que el agua, en el caso de ella, si que tomamos como ejemplo, en vez de congelar a 0 grados Celsius, va a congelar a una escala de temperatura negativa. Lo que se observa entonces es que ese cambio en la temperatura es directamente proporcional a la molaridad de la disolución. Esa es la importancia de haber conocido, de haber aprendido la unidad de concentración molaridad, que recuerden que es el número de moles del soluto dividido por 1 kilogramo de disolvente. Acá ya está definido lo que es delta T, que es el cambio de la temperatura de congelación. La letra F viene del inglés freezing, de ahí crioscopía. Y K es la constante crioscópica y es característica para cada disolvente, ¿vale? Es decir, esa constante es distinta, no es la misma, no tienen todas la misma constante. Ya la vamos a apreciar luego. Por ejemplo, si el agua congela, como decía, a 0 grados Celsius, ustedes le añaden etilenglicol, que es un anticongelante y es normalmente lo que le echan a los automóviles que viven, de las personas que viven en los polos, o sea, donde hay muy baja temperatura. Esa temperatura disminuye, como lo acabo de decir acá. En cambio, la propiedad opuesta, que sería el aumento en el punto de ebullición, también conocido como ascenso ebullioscópico, también es directamente proporcional a la molaridad, pero su diferencia de cambio de temperatura está dado también por una constante. Y en el caso del diagrama de fase que estoy mostrando, la zona naranja es la que delimita ahora. Por ejemplo, a una atmósfera, el agua bulle a 100 grados Celsius, que sería lo que está marcando aquí. De modo que esta sería mi temperatura inicial. Pero resulta que cuando ustedes le echan un soluto, pensemos en azúcar, por ejemplo, la temperatura aumenta y ya no ebulle a 100 grados Celsius, sino que ebulle a esta temperatura. De modo que esto sería la temperatura final. Por lo tanto, nos damos cuenta de que tanto para el punto de congelación como para el punto de ebullición, estos cambian. Lo que vamos a ver ahora es un ejemplo. Lo que estaba diciendo lo vamos a ver a continuación. No sin antes conocer cuáles son las constantes para cada uno de estos solventes que están puestos en esta primera columna de acá. Bueno, el agua tiene un punto de ebullición normal de 100.0 grados Celsius y la constante de ebullición es 0.51, en donde la B nuevamente proviene del inglés boiling y tiene unidades de grados Celsius partido por molaridad, con lo cual equivaldría a decir que tiene unidades de grados Celsius dividido por mol y dividido por kilogramo. El punto normal de congelación del agua es 0.0 grados Celsius, eso lo conocemos, y la constante crioscópica en unidades también de grados Celsius partido por molaridad es 1.86. Para el benceno, el punto de ebullición es menor, es un líquido orgánico. Para el etanol es menor que el benceno y menor que el agua. Y para otros compuestos que conocimos antes, como el tetracloruro de carbono, es menor aún. Las constantes, como ustedes ven, son distintas. Y en este caso, para los líquidos que están después del agua, el punto de congelación normal del benceno es 5.5 grados Celsius. De modo que hay que llegar a esa temperatura para solidificar al benceno. Pero el punto de congelamiento del etanol, por ejemplo, es menos 114.6 grados Celsius.
O sea que hay que llegar a esa temperatura para volverlo sólido. Es decir, se necesita bajar mucho la temperatura, a diferencia del agua que a 0 grados Celsius ya está congelada. El siguiente ejemplo es un ejemplo práctico de lo, como les decía, lo que ocurre en los polos, en las ciudades más congeladas, como por ejemplo Siberia, o en el caso de Chile, Punta Arenas. Y es para que los automóviles puedan funcionar, es decir, su radiador, el agua que tienen ellos, no se congele. Y eso es de esta siguiente forma. Dice que el anticongelante para automóviles consiste en etilenglicol, esa es su fórmula, un no electrolito no volátil, ya discutí lo que significa eso antes, y nos preguntan que calculemos el punto de ebullición y el punto de congelación de una disolución 25% peso-peso de etilenglicol en agua. Esta unidad ya la habíamos conocido también y por lo tanto inmediatamente cuando tenemos esa concentración nosotros sabemos que eso se puede traducir en lo que está aquí, ¿vale? Es decir que son 25 gramos de etilenglicol en 100 gramos de disolución. Para poder entonces determinar los puntos de ebullición y los puntos de congelación, yo debo saber cuánto cambia eso, es decir, tengo que calcular el delta TB y el delta TF. Pero para eso necesito que la concentración esté en molalidad. Por lo tanto, voy a hacer una transformación. Lo primero que voy a hacer es que resto la cantidad de gramos del soluto a la cantidad total de disolución y obtengo entonces los gramos del disolvente, que transformado a kilogramos son 0.075. Y entonces ahora los 25 gramos que están aquí los divido en los kilogramos de agua, que sería el disolvente, ¿no? Porque la disolución dice que es en etilenglicol en agua. Y ahora transformo los gramos de etilenglicol con la masa molar del etilenglicol. Y me da entonces que la concentración molar de esta disolución es 5.4 mol partido por kilogramo. Ya sabemos que es mol del etilenglicol en un kilogramo de agua. Para calcular entonces la variación ahora en el punto de ebullición, tomo la constante ebullioscópica del agua, que es esta, la tomé de la tabla anterior, y está en 0.51 grados Celsius partido por mol, y el kilogramo lo he puesto a la menos 1. Al multiplicarlo entonces por la concentración molal, que es esta, se van los kilogramos con los mol con los mol, y me queda en grados Celsius, por lo tanto la variación son 2.8 grados Celsius. Es decir, que el punto de ebullición normal del agua, que es 100 grados Celsius, yo a eso le debo sumar esa temperatura, porque ya sabemos, de acuerdo al diagrama anterior, de que ebulle después cuando se le agrega un soluto. Entonces le sumo la variación de la temperatura y ahora me doy cuenta que esta agua va a ebullir a 102.8 grados Celsius. Lo mismo se realiza para el caso del punto de congelación, pero primero tengo que determinar la variación. De la tabla anterior encuentro que la constante crioscópica es 1.86 grados Celsius partido por mol kilogramo a la menos 1, y si lo multiplico nuevamente por la molalidad, obtengo entonces que los kilogramos se van con los mol con los mol, y al multiplicar 1.86 por 5.4 me da 10.0 grados Celsius. O sea que la variación en la temperatura es 10 grados Celsius. El punto de congelación normal del agua son 0 grados Celsius, y por lo tanto, como ahora va a congelar más abajo, a ese valor normal le tengo que restar esa temperatura que obtuve, ¿vale? Entonces, cuando es punto de ebullición, la temperatura se suma, y cuando es punto de congelación, la temperatura se resta. Y entonces voy a obtener que 0 menos 10 grados Celsius me da menos 10 grados Celsius. Por lo tanto, si se fijan, el agua ahora va a congelar a menos 10 grados Celsius. De modo que si un día la temperatura en esos lugares tan extremos llega a ser 0 grados Celsius, es decir, el punto de congelación del agua, o menos 2 o menos 1, el agua va a seguir siendo líquida. Hasta que la temperatura no llegue a menos 10 grados Celsius, el agua no se va a congelar. La cuarta y última propiedad coligativa es la denominada presión osmótica, y está definida como aquella capaz de equiparar la tendencia del disolvente a ingresar a través de una membrana semipermeable hacia la solución.
La relación matemática para calcular la presión osmótica se desprende de la ecuación de los gases ideales, en donde a la presión en vez de P se le ha puesto pi y se ha agrupado el número de moles con el volumen, que sería correspondiente a la concentración mol partido por litro. Entonces tenemos esta fórmula. La presión osmótica dada por pi sería igual a la concentración mol partido por litro por R por T. Ahora, ¿qué es conceptualmente? Bueno, la definición probablemente no diga mucho, así que vamos a verlo de forma más pictórica. Bueno, ciertos materiales, incluidos muchas membranas en sistemas biológicos y otras membranas sintéticas, como el celofán, son semipermeables. Es decir que si uno encierra un líquido dentro de esta membrana, lo que hay dentro de eso puede salir o puede entrar desde el exterior. Si por ejemplo pongo este paquete, vamos a decir así, de celofán dentro de un vaso con agua con sal. Ese intercambio entonces implica que existe un gradiente y normalmente ocurre que debe haber un flujo de moléculas, principalmente del disolvente, hacia el lugar donde está más concentrado. Entonces, ¿qué es lo que tengo en este tubo en U que está aquí? Tengo en el lado izquierdo una disolución concentrada que está aislada por una membrana semipermeable de otra disolución que está en el otro lado del tubo que está diluida. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, resulta que como la concentración de la izquierda está más concentrada, existe un flujo del disolvente, es decir, del agua, hacia acá, que es lo que está mostrando en este dibujo aumentado. Entonces, las esferas celestes representan a las moléculas de agua y las esferas verdes representan al soluto. Entonces ustedes pueden dar cuenta de que el soluto no puede atravesar la membrana porque es demasiado grande. O sea que los poros de la membrana solamente dejan pasar al agua. De modo que lo que va a ocurrir es un flujo, si se fijan ahí, de una molécula de agua, aquí hay otra, y muy poca del lado izquierdo al lado derecho. Lo que va a ocurrir entonces es que en algún momento la cantidad que teníamos aquí de agua que llenaba ese tubo va a haber pasado hacia el otro lado, por lo tanto el lado izquierdo va a aumentar su cantidad de agua. Y entonces nos damos cuenta que hay una diferencia entre a dónde llegó el agua en el tubo izquierdo y a dónde estaba en el tubo derecho. ¿Vale? Lo que sí es que el flujo ahora es constante, es decir que esto no va a cambiar porque si se fijan en la magnitud de las flechas es del mismo valor, es decir que es tanto agua del lado izquierdo pasa al lado derecho como del lado derecho al lado izquierdo. ¿Qué es lo que es entonces la presión osmótica? Bueno, sería entonces la presión que yo tengo que ejercer sobre esto. Supónganse que ahí pongo tapa, ¿ya? Entonces, si yo aplico una presión igual a pi en el sentido inverso, lo que voy a hacer entonces es que se detiene el movimiento del disolvente. Y por lo tanto, lo que debería ocurrir es que nuevamente el agua pase hacia el otro lado por la barrera semipermeable y entonces lo que tenga en el lado derecho es prácticamente el disolvente puro. ¿Y qué es lo que se ve submicroscópicamente? Es decir que he hecho pasar tanto el agua para un lado que ahora el agua, si se quiere devolver, que es lo que está mostrado aquí, no va a ocurrir porque existe esta presión que está aquí impidiendo que esas moléculas de disolvente vuelvan, a pesar, digamos, de que la membrana sigue siendo semipermeable y el agua se puede pasar, pero no lo deja pasar justamente porque existe una presión que lo está devolviendo. Esa diferencia de presión es lo que se denomina la presión osmótica. Bueno, antes se decía que la materia entraba por osmosis, así que uno se ponía el cuaderno en la cara o la cabeza, empezaban a entrar los conocimientos, pero la verdad es que el contenido no entra por osmosis. Lo otro que es importante rescatar de esta propiedad coligativa, que es la presión osmótica, es
la terminología que se utiliza para hablar de cómo es la presión a este lado del tubo con respecto a la presión a este lado del tubo. Si tienen idéntica presión osmótica, se denominan disoluciones isotónicas. Pero si las disoluciones tienen una presión osmótica distinta, van a ser hipertónicas si una tiene mayor presión osmótica que la otra, y va a ser hipotónica esta otra con respecto a la mayor. ¿Cómo explicar esto en mejores palabras o con un ejemplo más práctico? Bueno, esto es lo que ocurre normalmente a un glóbulo rojo. En el caso de esto que nosotros denominamos que se parece a una sopaipilla, ese es un glóbulo rojo normal. Si se fijan, las esferas fucsias están denominando las moléculas de agua, mientras que las esferas grises están denominando un soluto cualquiera. Entonces, ¿qué ocurre? Que la disolución es isotónica y tienen idéntica presión osmótica. ¿A qué disolución se está refiriendo? Bueno, a la que rodea al glóbulo, ¿vale? Entonces, si contamos, más o menos tendríamos la misma cantidad de soluto a un lado que al otro. Por ejemplo, fuera del glóbulo tenemos 1, 2, 3, 4 solutos. Y dentro hay 1, 2, 3, 4 también. Como está más o menos equiparada la cantidad de soluto que hay a un lado y a otro lado de la membrana, las disoluciones entre ellas son isotónicas. Pero puede ocurrir que tengamos un glóbulo de rojo gordo, es decir, muy lleno. Entonces, aquí se habla de una disolución hipotónica. Pero ¿cuál es la disolución hipotónica? Nuevamente es la que está afuera, es decir, la disolución que está afuera tiene menos presión osmótica que la disolución que está acá dentro del glóbulo. De ahí viene lo hipotónico. Y se puede ver justamente por la cantidad de soluto que hay dentro. Si se fijan, aquí hay más soluto, que sería la esfera verde, que lo que hay afuera. De modo que, visto de otro punto, la presión que hay dentro del glóbulo es mayor que la presión que hay fuera. Por lo tanto, la disolución que está afuera es hipotónica con respecto a la que está adentro. Y en el caso contrario, la disolución sería hipertónica y por lo tanto el glóbulo rojo debería verse aplastado. Es decir, que la concentración, la cantidad de soluto que hay fuera es mucho mayor que la cantidad de soluto que hay dentro. Por lo tanto, la presión que está ejerciendo la disolución de afuera es mucho mayor a la que está a la de adentro. De ahí que el glóbulo entonces se contraiga. Un ejemplo de la presión osmótica promedio de la sangre es 7.7 atmósferas a 25 grados Celsius. La pregunta es: ¿qué concentración de glucosa sería isotónica con la sangre? Es decir, que si me están dando la presión osmótica de la sangre a esa temperatura, quiere decir que cuando yo le eche la glucosa, le tengo que echar una cantidad tal que la presión osmótica llegue a ser esa, porque lo que me están diciendo es que tiene que ser isotónica con respecto a la sangre, ¿vale? Que normalmente un ejemplo para mostrar cuánta glucosa uno podría comer. Recordando entonces que la presión osmótica está definida por esta fórmula, al despejar la concentración mol partido por litro, para saber justamente cuál es la concentración de glucosa que tendría que echar, entonces sé que la presión osmótica son 7.7 atmósferas, R es la misma constante de los gases ideales y T es la temperatura de trabajo en Kelvin, que me dijeron que era 25 grados Celsius. Al hacer eso me da que son 0.31 mol partido por litro, es decir que yo debería tener esa concentración de glucosa en sangre para que fuese isotónica con la sangre. El siguiente ejemplo, se los dejo de tarea, pone así: se tiene una disolución de hemoglobina a 25 grados Celsius de una concentración 200.0 gramos partido por litro, que ejerce una presión osmótica de 61.86 milímetros de mercurio. Calcule la masa molar de la hemoglobina, sabiendo que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Se utiliza la misma fórmula anterior, pero ustedes recuérdense que se puede expresar el número de moles en función de la masa molar y la masa. Lo importante es darse cuenta también que aquí está la masa dividido por el volumen, ¿vale?
De modo de que ustedes pueden encontrar una expresión entre estas dos fórmulas que sería pi igual a la molaridad por R por T, y recordando que el número de moles es igual a la masa dividido por la masa molar. Recordando entonces la fuerza de interacción ion-dipolo, ahora voy a explicar qué significa un electrólito, porque es importante conocerlo entonces, que la diferencia, que cuando se introduce un electrolito o electrólito dentro de una disolución, las fórmulas que vimos de las propiedades coligativas cambian, a diferencia de un no electrólito. Cuando yo introduzco el cloruro de sodio sólido en agua, se disocia en iones sodio y iones cloruro. ¿Y qué significa que sea acuoso? Bueno, resulta que el ion sodio, que tiene carga positiva, es solvatado, eso es lo que se utiliza, por 6 moléculas de agua, donde ellas orientan su dipolo negativo hacia el átomo positivo de sodio. Y al revés, el cloruro, lo que tiene entonces una carga negativa, y por lo tanto las moléculas de agua orientan su dipolo hacia la parte positiva, ¿vale? Bueno, aquí en el dibujo lamentablemente está mal, esto debieran ser todas cargas positivas y estas debieran ser cargas negativas. También se rodea por 6 moléculas de agua, ¿ya? ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando se disocia completamente, porque eso es lo que ocurre, es decir, el cloruro y el ion sodio no se van a devolver para dar el cloruro de sodio, conducen la electricidad. Por esta razón de que se disocia completamente, al cloruro de sodio se le denomina electrolito fuerte, ¿vale? Es decir, que conduce la electricidad fuertemente. La glucosa, en cambio, es un no electrolito y también es no volátil, porque si ustedes la disuelven, lo único que queda es glucosa acuosa, y lo que ocurre es que la glucosa, que tiene esta forma molecular, se rodea de agua, pero establece muchos enlaces de hidrógeno, por lo que ustedes ven, tiene muchos OH, y además aquí tiene un oxígeno con 2 pares de electrones. En este caso forma interacciones de ion dipolo-dipolo y también enlace de hidrógeno con el agua. No se disocia, por lo tanto no conduce la electricidad, así que, como les dije, se denomina no electrolito. Y existen otros que son electrolitos pero débiles, como por ejemplo el ácido acético, que tiene el vinagre, que si ustedes lo lanzan al agua, lo que ocurre es que se disocia en acetato y iones hidróneo. El problema es que, y acuoso significa que están hidratados, el problema con esto es que esta reacción puede ocurrir que estos dos se vuelvan a unir y a dar el ácido acético. Entonces, como no está completamente disociado en cargas negativas y cargas positivas, se disocia parcialmente. Entonces, si eso es lo que ocurre, conduce débilmente la electricidad y se le llama electrolito débil. Ahora nos vamos a dar cuenta de que estas propiedades coligativas dependen del soluto. Y claro, anteriormente nos dimos cuenta que no dependían de la naturaleza del soluto. Y ahora nos vamos a dar cuenta de que sí depende. Bueno, una disolución de electrolito, o mejor dicho, sí, es una disolución que contiene un soluto disuelto en un disolvente, donde el electrolito conduce la electricidad en agua, pero también puede ocurrir que hay algunos compuestos que en estado fundidos, como el cloruro de sodio, también conducen la electricidad. Es decir, que el cloruro de sodio no tiene que estar disuelto, pero sí tiene que estar líquido, así que también podría conducir a electricidad. De modo que, ampliando la definición, vamos a decir que un electrolito es una sustancia que, ya sea fundida o en disolución, conduce la corriente eléctrica. ¿Qué ocurre entonces cuando tenemos estos tipos de electrolitos? Bueno, como se disocian y van a estar rodeados por moléculas de agua, es decir, solvatados, lo que va a ocurrir entonces es que hay una diferencia ahora con las disoluciones iónicas, y que es lo que les pasa a las propiedades coligativas. Ahora, un método elegante para describir qué le pasa a las disoluciones iónicas es el método o la teoría de Debye-Hückel, pero está fuera del alcance de este curso, ¿ya? Nos vamos a enfocar más en lo que dijo este señor, Van Hoft. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí está de forma más real, por decirlo, cómo es que el sodio
ion sodio solvatado por la parte negativa de las moléculas de agua, entonces se fijan, forma una estructura octaédrica, y acá como el cloruro estaría solvatado por la parte negativa de la molécula de agua, también formando una estructura octaédrica. Esto sería entonces en el caso ideal de que yo tenga que todo el cloruro de sodio se disuelve. Entonces pensemos en una disolución que es de baja concentración. Pero en la medida en que la disolución comienza a ser de alta concentración, probablemente van a haber menos moléculas para solvatar a estos iones. Lo que implica entonces de que pueden existir iones ahora que no tengan muchas moléculas o ninguna molécula de agua solvatada y entonces se empiecen a encontrar. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Por lo tanto, cuando faltan moléculas de agua para disolver el cloruro de sodio, los iones sodio-cloruro ya no están tan separados y entonces empiezan a sentir la atracción de la carga negativa con la carga positiva. Por lo tanto, nos podemos constatar que existe una desviación de las propiedades coligativas con iones en disolución. ¿Vale? El caso ideal sería este, pero puede existir un caso real en que tengamos este. ¿Qué implica esto entonces? Bueno, lo que pasó es que Van Hoff observó que ciertos solutos producen un efecto mayor que el esperado para una concentración determinada. Y entonces se le denomina a I a una medida del grado de disociación o ionización, también se habla así, de un electrolito en agua, y eso fue determinado por Van Hoff. O sea, de forma más esquemática podemos decir que la I se refiere a una relación entre la propiedad medida y la propiedad esperada. Es decir, que si la propiedad esperada coincide con la propiedad medida, quiere decir entonces que el factor de Van Hoff va a tener un número entero. Y eso implica entonces que hay que otorgarle un carácter a ese número, que ahora lo voy a continuar. Pero resulta de que si la propiedad medida difiere de la esperada, es decir, que fuese un número entero, vamos a tener factores fraccionarios de I. Por lo tanto, ahora la fórmula de las propiedades coligativas no pueden quedar tal como están. Hay que introducir este factor. ¿Y qué implica entonces ese factor? Por ejemplo, si yo mido un no electrolito como la sacarosa en una disolución que es 0,100 mol partido por kilogramo, su factor de Van Hoff es 1.0. Si la diluyo a esta concentración sigue siendo 1.0 y si la sigo diluyendo va a ser 1.0. Para un valor límite va a seguir siendo 1.0. Es decir que este I es igual a 1 y por lo tanto para los solutos no electrólitos el I siempre es igual a 1. Pero ¿qué pasa cuando tengo un ion? Bueno, resulta de que para un valor límite donde la concentración del cloruro de sodio, por ejemplo, está muy diluida, el factor de Van Hoff es 2. ¿Qué quiere decir entonces? Que la propiedad medida que estoy viendo ahí es que los iones que hay en disolución tienen que ser 2. Como se separan en sodio y cloruro, lo ideal sería entonces que existieran siempre 2. Porque como están diluidos, están solvatados completamente por el agua. Pero resulta que cuando la concentración empieza a ser un poquito más concentrada, que es este caso, ya el valor 2 pasa a 1.97. Si la disolución es más concentrada todavía, pasa a 1.94 y si es más concentrada como lo que teníamos primero, que es 0.100 mol partido por kilogramo, es 1.87. Eso quiere decir entonces de que los iones cloruro y sodio ya no están tan separados, sino que parece que algunos están encontrando, están atrayendo porque no hay moléculas de agua para solvatarlas. En el caso del sulfato de potasio, el valor límite es 3, porque al disociarse se producen 3 iones, y para el sulfato de magnesio el valor límite es 2, porque al disociarse se producen 2 iones. Por lo tanto, las expresiones de las propiedades coligativas que vimos antes se tienen que modificar. Es decir que para la variación de la presión de vapor hay que introducir el I delante. Lo mismo que para la variación del punto de congelación,
la variación del punto de ebullición y para la presión osmótica. Para solutos no electrolitos y no volátiles siempre I va a ser 1, como en el caso de la sacarosa. Este ejemplo pone que una disolución de 1.3 mol partido por litro de un soluto no volátil presenta una presión osmótica de 62.5 atmósferas a esa temperatura. Si el soluto es un electrolito fuerte, o sea que sí nos indican que es un electrolito, no volátil quiere decir que no se volatiliza, calcule el valor del factor I del soluto. Entonces ahora esta fórmula que es de la presión osmótica le debo introducir el I. Y si despejo el I de I, me da que es pi partido por la concentración mol por R por T. Reemplazando entonces, aquí está la presión osmótica que me dieron, la concentración mol partido por litro también me la dieron, R ya lo conozco de la ecuación de los gases ideales y la temperatura que son 20 grados Celsius, en Kelvin son 293 Kelvin. Al hacer esta división entonces me da que el factor de Van Hoff es 2, es decir, es para un electrolito que está en su valor límite. Probablemente podría ser de la tabla anterior el cloruro de sodio, que tiene 2 iones, o el sulfato de magnesio, que también otorga 2 iones. Finalmente, quiero resumir todas las ideas que hemos visto en este capítulo de disoluciones, es decir, donde hemos hablado de solubilidad, de unidades de concentración, de transformación de unidades de concentración y ahora de propiedades coligativas, diciendo lo siguiente. Lo primero es que las disoluciones son mezclas homogéneas de dos o más sustancias. Lo tercero es que la proporción de las sustancias mezcladas se expresa mediante unidades de concentración. Y tercero, que las propiedades de la disolución difieren de las de sus componentes, que es lo último que acabamos de ver de propiedades coligativas.